Hoy vamos a hablar algo muy interesante y se titula el tema de esta tarde: No permitas que se pierda la presencia de Dios en tu vida. Esto es determinante, mis hermanos, porque a veces somos demasiado descuidados con la presencia de Dios en nosotros como creyentes y no logramos visualizar el impacto que puede tener en nuestras vidas si solo tenemos un momento, un instante sin su presencia. Hace algunos años yo trabajaba como instructor en la clase de ética en la escuela militar de mi país y específicamente trabajaba con los pilotos, los que estaban en la Fuerza Aérea Nacional. Y ellos me contaban que hacían una serie de ejercicios para entrenarlos en el manejo de estos jets de alta velocidad. Claro, no creo que en El Salvador hayan jets como los que hay en otros países desarrollados, pero sin embargo sí tenían algún tipo de aviones de esta naturaleza. Y me contaban que había un ejercicio donde los metían en una cámara de vacío, donde poco a poco iban sustrayendo el oxígeno de aquella cámara hasta que ellos se quedaban completamente en el vacío, sin oxígeno. Y me contaban que cuando ellos hacían el ejercicio de inhalar, nosotros experimentamos cómo nuestros pulmones se llenan de aire y podemos sentir el aire dentro de nosotros circulando en nuestros pulmones y luego lo exhalamos y sentimos cómo sale. Pero ellos me decían, hermanos, si es que cuando uno está en esa cámara, uno por más que quiere hacer hinchar sus pulmones, no puede, porque simplemente no hay oxígeno. Y eso genera angustia, genera desesperación. El ejercicio trata de mantener la calma en un momento de este tipo. Y eso me recuerda, hermanos, que básicamente sucede lo mismo en nuestro espíritu cuando prescindimos de la presencia de Dios. Sentimos esa sequedad, ese vacío interior que no sabemos con qué llenar. Y por más que hacemos, en la figura que me contaban los pilotos, el ejercicio de respirar, pues no hay nada, no jalamos nada, nuestro ser no experimenta nada. Y no sé si ya le ha pasado que por más que usted quiera sentirse motivado o motivada, no lo logra, porque el vacío es tan profundo que no logra satisfacerlo de ninguna manera. Hoy, a través de una historia que vivió el pueblo de Israel, vamos a hablar de lo terrible y el cómo hacer para recuperar la presencia de Dios. Si usted tiene Biblia, le quiero invitar a que lea conmigo en el primer libro de Samuel, libro primero de Samuel, capítulo 4. Vamos a irnos hasta el libro de Samuel, capítulo 4, primer libro de Samuel, y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Esta es una de las múltiples batallas que tuvo que enfrentar el pueblo de Israel contra sus archienemigos, los filisteos. Y siempre les ganaban. Los filisteos sabían que los israelitas contaban con un arma secreta, que cada vez que sacaban esa arma, era seguro que los filisteos perdían la batalla. Pero miremos qué pasó en esta ocasión. Primera de Samuel 4, versículos 1 al 11, dice: Y la palabra de Samuel llega a todo Israel. Elí era muy anciano, mientras que sus hijos persistían en su malvada conducta respecto a Yahvé. Ocurrió que en aquel tiempo que los filisteos se reunieron para combatir contra Israel, los israelitas salieron a su encuentro para el combate. Acamparon cerca de Eben-Ezer, mientras que los filisteos iban acampando en Afec. Se pusieron los filisteos en orden de batalla contra Israel y se libró un gran combate.
Fue batido Israel por los filisteos, muriendo en las filas en campo abierto cerca de 4,000 hombres. Y volvió el ejército al campamento, y los ancianos de Israel dijeron: ¿y por qué nos ha derrotado Yahvé delante de los filisteos? Vamos a buscar en Silo el arca de nuestro Dios, que venga en medio de nosotros y que nos salve del poder de nuestros enemigos. El pueblo salió a Silo y sacaron de ahí el arca de Yahvé Sebaot, que está sobre los querubines, y acompañaron, el arca, Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. En cuanto el arca de Yahvé llegó al campamento, todos los israelitas lanzaron un gran clamor que hizo retumbar la tierra. Los filisteos oyeron el estruendo del clamoreo y dijeron: ¿qué significa este gran clamor en el campamento de los hebreos? Se enteraron de que el arca de Yahvé había llegado al campamento. Terminaron entonces los filisteos porque se decían: Dios ha venido al campamento, y exclamaron: ¡ay de nosotros! Nunca había sucedido tal cosa. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que castigaron a Egipto con toda clase de plagas en el desierto. Cobren ánimo y sean hombres, filisteos, para no tener que servir a los hebreos como ellos os han servido a nosotros. Sean hombres y peleen. Y trabaron una batalla los filisteos. Israel fue batido y cada cual huyó a sus tiendas. La mortandad fue muy grande, cayendo de Israel 30,000 hombres. El arca de Dios fue capturada y murieron Jofni y Pinjas, los dos hijos de Elí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, esta fue una situación dramática para el pueblo. Contaban con un arca, con una arma secreta, Esa arma secreta era el arca de la alianza. Era un cajón que ellos andaban portando en andas, y en el que se supone estaba contenida la presencia de Dios. Físicamente el arca contenía las tablas de la ley y el cayado de Aarón. Eso es lo que se decía en la leyenda. Pero nadie sabe realmente a ciencia cierta qué había dentro de ese cajón. Lo que sí sabían los judíos era que el arca de Dios estaba contenida en aquella caja. Cada vez que ellos sacaban esa caja, todos los demás combatientes contrarios temblaban de miedo, porque sabían que el Dios de los ejércitos estaba con ellos y era segura batalla ganada la de los judíos. Pero en esta ocasión parece que el arca fue, pero quien no fue Dios. Él nos hizo presente, ya que en vez de ganar aquella batalla, la perdieron. Pero recordemos un poquito el contexto que nos pone Samuel en su relato. Dice que ya estaba Elí, el sacerdote, un hombre muy bueno, ya entrado en años. Él ya casi no miraba. Entonces le tocó enviar a sus dos hijos para que acompañaran el arca. Eran sacerdotes, ya que era por linaje dinástico que se lograba eso. Pero estos dos muchachos eran díscolos, eran muchachos que totalmente eran irreverentes a Dios. Dice la Biblia de que ellos usaban la carne que se usaba para los sacrificios, como quien hace una barbacoa con sus amigos y se comían esa carne. Tenían relaciones sexuales incestuosas o adúlteras también en el atrio del templo. O sea, era gente de un mal vivir. Por tanto, Dios ya le había dicho a Elí: por favor, quítame a tus hijos del sacerdocio, no los quiero. Pero Elí no había hecho caso. Ok, entonces dijo Dios: ok, si no me haces caso, pues yo no te voy a acompañar en las batallas. Y justo eso pasó. No solo mataron al gran ejército de Yahvé, 30,000 hombres. Yo sé lo que es eso. ¿Y por qué lo sé? Porque mi país, El Salvador, vivió un conflicto armado de 12 años.
Y según se decía, el grupo del ejército de la Fuerza Armada de El Salvador contaba con alrededor de 30,000 efectivos, es decir, el ejército completo de todo mi país eran 30,000 efectivos. Y aquella tarde los israelitas perdieron 30,000 infantes, 30,000 hombres del ejército. O sea, una derrota total. Y no fueron 30,000, fueron 34,000, porque ya les habían matado 4,000 más. Y no bastándoles, les roban el arma secreta, el arca de Dios. Y hay algo terrible que nosotros a lo mejor no podemos percibir, ¿qué era lo que pensaban los judíos al respecto? Dice en el verso 12, un hombre de Benjamín salió corriendo del campo de batalla y llegó a Silo aquel mismo día con los vestidos rotos y la cabeza cubierta de polvo. Cuando llegó estaba Elí en su asiento sentado a la puerta, atento al camino, porque su corazón temblaba por el arca de Dios. Vino pues este hombre a traer la noticia a la ciudad y toda la gente comenzó a gritar. Oyó Elí los gritos y preguntó, ¿y qué tumulto es este? Dióse prisa el hombre y se lo anunció. Contaba Elí con 98 años, tenía las pupilas inmóviles y ya no podía ver. El hombre dijo a Elí, vengo hoy del campamento, he huido. Y Elí preguntó, ¿y qué ha pasado, hijo mío? El mensajero respondió, Israel ha huido ante los filisteos. Además, el ejército ha sufrido una gran derrota. También han muerto tus 2 hijos. Hombre, ya hasta ahí, ya la noticia ya era grave, ¿eh? Pero lo que desplomó, lo que fulminó a Elí, no fue solo la derrota del pueblo, la muerte de los 30,000 efectivos, ni la muerte de sus hijos. Lo que desplomó a Elí fue lo que el muchacho le dijo a continuación. Y hasta el arca de Dios ha sido capturada. A la mención del arca de Dios cayó Elí de su asiento hacia atrás en medio de la puerta, se rompió la nuca y murió. Hermanos, no podemos visualizar, puesto que no somos de esa cultura, pero sí entender lo que significaba para Elí que el arca se les haya perdido. Era simplemente que a partir de ese momento, el regalo más grande que podían tener los judíos les había sido robado. La garantía de victoria, de estabilidad y de fuerza de todo un pueblo se la habían quitado. Les habían robado el arca. Eso significa que a partir de ese momento el pueblo de Israel estaba a merced de todos sus enemigos. El arca de Dios ya no estaba en medio de ellos. Hace muchos años, en la bahía de Pearl Harbor, donde estaba la fuerte de Pearl Harbor de la Marina de los Estados Unidos, los japoneses hicieron un ataque donde destruyeron prácticamente toda aquella flota. Los Estados Unidos, en represalia por aquel ataque, armaron un contragolpe a los japoneses sin que ellos se dieron cuenta. Lo cierto es que en una mañana sobrevolaba un avión americano cerca de Hiroshima, en Nagasaki, Japón, dejando ir una bomba atómica que casi destruye todo Japón. Yo creo que si los japoneses se hubieran percatado de lo que los americanos les hicieron, no se hubieran atrevido a hacer ese ataque a Pearl Harbor, porque era una potencia que les estaba diciendo con nosotros, no se metan. Los japoneses se vieron totalmente desprovistos de toda protección. Así es el hombre que ya no cuenta con la presencia de Dios. El hombre que se ha alejado, que se ha retirado de Dios. El hombre que simplemente ha dejado que en su vida se pierda la presencia de Dios. Su vida se ve a merced de lobos rapaces, de los enemigos, del demonio. ¿Y sabes qué es lo más grave, hermano, hermana?
que el demonio no tiene misericordia. Él no conoce esa palabra. Tú podrás pensar, pues a lo mejor no sea tanto el daño que me haga. No, 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 no. El demonio no solo te va a hacer daño. Jesús dijo que Él viene a robar, a matar y a destruir. Robar, matar y destruir. No es de que, no, pues no creo que nos haga tanto daño. No, te va a acabar, te va a destruir. Va a acabar totalmente contigo, con tus hijos, con tu familia, con todo. Porque Él quiere verte acabado. Y ya cuando te mire en el suelo, suplicando misericordia por el sufrimiento que estás viviendo, simplemente te va a poner el pie encima cual cucaracha y te va a restregar hasta deshacerte. Así es el demonio. Así es la condición del hombre que no goza de la presencia de Dios. Por eso tú tal vez de manera consciente no lo percibas, pero tu espíritu sí lo percibe. Por eso los pánicos, por eso los miedos, por eso las angustias. No es de extrañarse que en el libro que contiene las estadísticas y el manual de diagnóstico de las enfermedades mentales, conocido más comúnmente como DSM-5, su última edición, que es el manual donde se registran más de 216 enfermedades mentales, hay un apartado dedicado a los trastornos de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad generalmente están asociados con miedo, con pánico. Pero lo grave está que las personas que padecen la ansiedad tienen miedo a algo que no saben qué es. Viven constantemente con miedo a algo que no conocen. Claro, su mente no sabe qué es, pero su espíritu sí que lo sabe, porque se ven desprotegidos, desprovistos de la presencia de Dios. Su espíritu lo advierte, lo percibe. Saben que en cualquier momento el demonio puede llegar y hacer jirones de su vida, puede acabarlo. Su miedo tal vez en su mente no lo percibe, no puede decir, es que yo le tengo miedo a B, C, X, Y, Z situaciones o estímulos. Algunos sí los focalizan, ¿verdad? Puede ser miedo a las alturas, miedo a los espacios abiertos, miedo a las arañas, miedo a cosas en particular. Pero a veces esos miedos son desorbitados, son exagerados. ¿Cómo le vamos a tener horror a una cucaracha, a un animalito insignificante, ni que te fuera a comer? Pero no es el hecho de que le tengas miedo a una cucaracha, es tu espíritu que sufre de pánico, porque la presencia de Dios ya no está en tu vida, simplemente. Entonces, ¿qué hacer? Pues luchar y trabajar por recuperarla. Más de 100 años estuvo en esa condición Israel, hasta que llegó a la corona el rey David. Y él sí pensó en la necesidad de recuperar para Israel el arca perdida. Y agarró a todo su ejército, a todos sus hombres, que eran alrededor de 30,000 efectivos, y fueron en busca del arca perdida hasta que la hallaron. La encontraron y tuvieron que hacer todo un proceso para regresarla a Jerusalén. Y miren lo que sucedió. Vamos a leer ahora el libro de Samuel, pero ahora el segundo libro de Samuel. Si tiene Biblia, vámonos ahora al capítulo 6, versículos 1 en adelante, y dice lo siguiente. Reunió de nuevo David a todo lo mejor de Israel, 30,000 hombres. Ya se habían recuperado, habían perdido todo el ejército, pero lo recuperaron. Se levantó David y partió con todo el pueblo que estaba con él a Balá de Judá para subir desde ahí el arca de Dios que llevaba el nombre de Yahvé Sebaot, que se sienta sobre los querubines. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva, la llevaron a la casa de Aminadab que estaba en la loma. Uzá y Ahijó, hijos de Aminadab, conducían la carreta con el arca de Dios. Uzá caminaba
al lado del arca de Dios y halló delante de ella. David y toda la casa de Israel bailaban delante de Yahvé con todas sus fuerzas, cantando con cítaras, arpas, adufes, salterios, sistros y cimbalíos. Al llegar a la era de Nacón, extendió Uzá la mano hacia el arca de Dios y la sujetó porque los bueyes amenazaron con volcarla. Entonces la ira de Yahvé había castigado a Uzá y ahí mismo se encendió contra él y le hirió Dios por ese atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. David se irritó porque Yahvé había castigado a Uzá y se llamó aquel lugar Pérez Uzá hasta el día de hoy. Aquel día David tuvo miedo de Yahvé y dijo: ¿y cómo me voy a llevar el arca a mi casa? Y no quiso llevar el arca de Yahvé junto a sí a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a casa de Obededom de Gat. El arca de Yahvé estuvo en casa de Obededom de Gat 3 meses. Y Yahvé bendijo a Obededom y a toda su casa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. David dijo: bueno, señores, ya sabemos dónde está el arca, vamos a recuperarla. 130 años, parece que fueron 150 años, el arca perdida. Nadie, ni siquiera Saúl, el primer rey de Israel, se preocupó en recuperarla. Nadie, ni los sacerdotes que estuvieron presentes en ese lapso, se preocuparon para buscarla. David sí dijo: no, hay que recuperarla, necesitamos recuperar la presencia de Dios en nuestra vida. Él es el que dijo: una cosa pido, una sola cosa ando buscando, morar en la presencia de Dios todos los días de mi vida, decía David en uno de los salmos. Entonces preparó una expedición y se fueron a buscarla, el arca. Cuando la encontraron, pues armaron y llevaron una carreta nueva y dijeron: pues aquí, para que no falle nada, la subimos en una carreta nueva y unos bueyes que la jalen y nosotros la vamos custodiando, y todo el pueblo, señores, vamos bailando de alegría, de júbilo, porque Dios regresa a nuestra casa. Pues parece que todos iban contentos, pero hay uno que no lo iba. Yo siempre he preguntado, cuando he podido predicar esto en vivo, ¿quién creen que no iba contento? Y la gente dice así rápido, de golpe y porrazo: ¡el diablo!, dice la gente. No era el diablo, era Dios. Dios no iba contento. ¿Cómo se le ocurre? O sea, lo perdieron 150 años y luego, pum, llegan, la encuentran y la suben a una carreta, ¡vámonos! Hombre, si Dios no es eso, hermanos. A Dios no se le trata así. Si Dios no es cualquier cosa lo que has perdido, no es un calzoncillo el que perdiste, no es un calcetín que te vas a poner hoy. Encontré mi calcetín, qué alegría. No, es lo más valioso en tu vida, lo que te da garantía y certeza de existencia. Eso es lo que habían perdido. Y en aquel momento, dice el relato, cuando Uzá quiso detener el arca porque amenazaba volcarse, Dios se enfureció contra el pobre de Uzá y lo achicharró en ese instante. ¡Qué duro! ¡Qué duro! Es que lo predicó más tarde Pablo, hablando de la Eucaristía, que es para los católicos lo que contiene la presencia de Dios. Hablando de la Eucaristía, dice que el que comulga, el que bebe y come indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, se come y se bebe su propia condenación. Por eso es vital que nosotros nos mantengamos en esa. ¿Qué es la presencia de Dios? Es amistad con Dios. Es armonía con Dios. De eso se trata. Para que podamos gozar de la sombra de su mano. Eso es lo que dice el Salmo 91. Justo cuando casi empezábamos este programa, hablábamos de eso. Dice que el que mora al amparo del Altísimo pasa la noche a la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es pasar a la noche a la sombra?
en la noche, que no hay sombra toda la noche, que no es sombra, no. A la sombra significa la noche, la noche oscura, la crisis, el tormento, la dificultad. Cuando le toque pasar eso, estará a la sombra del Omnipotente. Y fue lo que el ángel le respondió a la Virgen María cuando ella preguntó, ¿y cómo va a suceder esto si yo no conozco varón? Y lo decía la Virgen por dos razones. La primera, por el aspecto biológico, obviamente, si no había un esposo, ¿cómo iba a quedar embarazada? Y segundo, un aspecto que muy pocos tocan, era el hecho de que en la costumbre de Israel, las mujeres que quedaban embarazadas fuera del matrimonio no tenían ningún tipo de asistencia, se les consideraba pecadoras. Por eso José, dice la Biblia, decidió repudiarla en secreto para que le echaran la culpa a él y no a la Virgen. Porque él sabía que si él acusaba a la Virgen, ay, a la Virgencita le hubiera llevado la que no la trajo. Por eso José, que era un hombre justo, y así lo señala San Mateo, decidió repudiarle en secreto para que la culpa cayera sobre él. Pero gracias a Dios que el ángel habló con José y José le dijo, bueno, hablando se entiende la gente. Pero el ángel le respondió a la pregunta de la Virgen, no temas, porque el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Eso es la presencia de Dios. David quiso recuperarla, pero como quien recupera un trasto viejo. Y la ira de Dios se encendió en contra de él, porque eso pasa cuando manipulamos o queremos usar su presencia de manera indigna. Indigna. ¿Qué hizo David? La Biblia dice que David se percató de lo que hizo Dios en la casa de Obededón, el de Gat. Solo estuvo 3 meses, pero Obededón era un hombre justo a los ojos de Dios. Y por eso Dios lo bendijo. En esos 3 meses hizo prosperar a él y a toda su familia. Y no lo veamos solo en el plano económico. No, yo no estoy predicando el tema de la prosperidad, el evangelio de la prosperidad que predican otros raros. No, yo no predico eso. Hablo de la prosperidad, de la abundancia, de vida, de la que Jesús habla. Cuando Jesús dice que el diablo llega a robar, a matar y destruir, Jesús dice, yo en cambio he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, pero no abundancia de banco, que va a tener dinero en el banco, ¿sí? Porque hay cosas más valiosas que el dinero. Habla el Señor de otros términos que son igual o más valiosos que el dinero. Dice la Biblia que cuando David se dio cuenta de eso, se hizo saber al rey David que Yahvé había bendecido la casa de Obededón y a todas sus cosas a causa del arca de Dios. Fue David e hizo subir el arca de Dios a casa de Obededón, de la casa de Obededón a la ciudad de David, con gran alegría. Pero el verso 13 nos dice, cada 6 pasos que avanzaban los portadores del arca de Yahvé, sacrificaban un buey o un carnero cebado. Esto es un gesto judío para expiar, para sacar de su vida todo lo que había ofendido a Dios, todo el pecado. Esa era la manera judía. Y dice que cada 6 pasos, los católicos, sí lo entendemos porque nosotros acostumbramos a llevar nuestras imágenes en procesión. Así como llevaban el arca de Dios en procesión, pues nosotros llevamos la representación de la Virgen, la representación de Jesús, la representación de los santos en anda. Y dice que cada 6 pasos, cuando va en andan, se detenían y sacrificaban o un buey o un carnero gordo. ¿Sabe cuánto más o menos era la distancia de donde estaban a la tierra de David, a la ciudad de David? Eran alrededor de 15 kilómetros. 15 kilómetros. Imagínese usted, calcule cada 6 pasos. Durante esos 15 kilómetros iban matando un buey o un carnero. ¿Cuántas reses no mataron? Tuvieron que sacrificar para expiar todo el pecado de Israel. Y entonces David entró
alegre, jovial a la ciudad de Jerusalén, porque habían recuperado el arca. Y a partir de ese momento la prosperidad para el pueblo de Israel empezó a florecer. Hermanos, es que es así de simple, como una fórmula matemática: 2 más 2 es 4. Si no estamos con Dios, no esperes que las cosas te vayan bien. ¿Cómo te van a ir bien? ¿Sí? Aliándote con el diablo, no, no te va a ir bien. Aliándote con tu ego, menos. ¿Qué le vas a dar a ti, a tu ego? No se puede. El único que garantiza vida y vida en abundancia se llama Jesucristo. Pero es importante que nosotros expiemos toda la inmundicia que hay en nuestros corazones para poder representarnos delante de Él sin culpa ni mancha. Gloria a Dios, hermanos. Hoy, como todos los sábados, tenemos preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Desde la semana pasada todavía tenemos en el tintero algunas preguntas. Voy a agarrar una de las que me hicieron la semana pasada y luego voy a tomar de las que me han hecho el día de hoy. La semana pasada me quedó una pregunta que no contesté, es esta. Vamos a escucharla. Hermano Jimmy, le saluda Lisette Contreras desde Spring, Texas. En este tiempo que estamos pasando de tanta confusión, donde pareciera que la verdad es mentira y que la mentira es verdad, y yo ya como mamá, es preocupante ver el futuro de nuestros hijos, ver hacia adelante, qué les va a esperar a estos niños. ¿Con qué herramientas nosotros como padres nos podemos equipar para poder sembrar a Jesús en sus corazones? ¿Cuáles son esas herramientas esenciales para que nuestros hijos puedan tener una fe firme y poder sobrellevar todas las adversidades con las que se puedan presentar en el futuro? Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hermana Lisette. Bueno, primero que nada hay que saber que nosotros contamos con 3 facultades espirituales, o conocidas también como potencias espirituales. En la segunda parte del catecismo, que nos habla sobre la vida en Cristo, nos dice que son nuestras potencias espirituales y son la voluntad, la inteligencia y la conciencia. Y sobre todo dice el catecismo que debemos de formar nuestra conciencia. El gran problema es que nosotros no le damos cabida a la formación. Hoy precisamente en misa decía el sacerdote que nos gusta que nos echen pócimas y tragarnos brebajes, arréglalo todo. Pero no nos gusta la formación, la instrucción, la guianza, la tutoría, el trabajo tesonero de la autogestión personal. No nos gusta. A la gente no le gustan esas cosas. Yo lo veo particularmente, mi línea de trabajo y de predicación es siempre la formación, porque por eso yo soy católico, me salí de la iglesia evangélica y soy católico porque me he formado en la sana doctrina de nuestra iglesia. Pero yo veo en mi canal de YouTube cómo la gente a mis temas formativos poco los miran, casi no los miran. Pero no voy a hablar yo de cositas de milagros y cosas así. Ay, hermano, esos son los que más ve la gente, ¿sí? O los de polémica, donde salgo peleando con evangélicos. Bueno, no salgo peleando con evangélicos, pero digo cosas apologéticas. Eso le gusta a la gente, como que ahí, como aquel meme donde sale Michael Jackson comiendo las palomitas de maíz. No, a la gente no le gusta eso. A la pregunta de la hermana Lisette es cómo hacer que nuestros hijos se vayan por el recto camino. Pues formémoslos, no queda de otra, porque tenemos que formarles con valores ante los antivalores que el mundo presenta. El mundo presenta antivalores que muchas veces no están respaldados más que en el decir, en las ideas de algunos. Un día estaba Guillermo Dabud, un predicador mexicano, ante una entrevistadora mexicana en un programa de televisión matutina,
Y la presentadora decía, hablando sobre el tema de la homosexualidad, le decía, es que mire, pero no es posible lo que usted dice, si hay estudios que dicen y respaldan que el homosexual nace así, asá, esto y lo otro. Entonces Guillermo le preguntaba, ¿qué estudios? ¿Has leído algún estudio de estos? No, pero si eso es lo que dicen los estudios, por eso, ¿has leído algún estudio? Y la muchacha, pues humildemente tuvo que reconocer que no había leído. Y le dice, pues no he leído. Y Guillermo le responde, ¿sabes por qué no has leído? ¿Por qué? Porque no existen, no es cierto, no hay estudios. Eso es mentira. No hay estudios que demuestren tal aseveración. No existen. Pero nos venden esa idea para hacernos creer y asustarnos de que, sí es cierto, así lo dicen los estudios. ¿Cuáles estudios? ¿Cuáles estudios? Si ni siquiera se sabe. El catecismo dice que la condición de la homosexualidad todavía a la fecha, año 2020, es desconocida. No se sabe cuál es el origen de esa condición. No lo sabemos, no lo sabemos. El DSM-5 lo plantea todavía en su manual de manera vedada por miedo a la confrontación de lo que pueden decir las comunidades defensoras de estas cosas. Pero resulta que muchas de los pleitos ideológicos que existen hoy en día y las ideas que nos quieren vertir simplemente vienen del desconocimiento. Una amiga me dijo un día, es que no es posible que en la Iglesia Católica se siga permitiendo la violación. ¿Cómo que se sigue permitiendo? ¿Cómo no? Porque en la Iglesia es institucionalizado. Hombre, espérate, eso es peligroso. Eso es como que si existiera un documento en la Iglesia que dijera a los sacerdotes y a los pedófilos se les permite en la Iglesia Católica violar. Eso sí es institucionalizado. Pero en la Iglesia no existen esos documentos. Que algunos se han hecho el ojo pacho por corruptos y eso, sí, puede ser. Pero eso no quiere decir que yo, Jimmy Carranza, como católico, esté a favor de esas cosas. Pero viene la gente usando lenguajes así medio elegantes y medio para confundirnos, nos hacen creer cosas que no son. A eso se llama sofismo, envolver una mentira en un papel de verdad. Es mentira lo que lleva dentro, pero por fuera es pura verdad, o son verdades a medias, pero en el fondo no hay nada. Por eso la pregunta de la hermana es, ¿cómo puedo hacer para que mis hijos se enfrenten? Simplemente formar su voluntad, reforzarla con los adecuados estímulos, su inteligencia, que sepan ellos adquirir intelectualmente elementos de valor y su conciencia a través de la recta formación. Bueno, vamos a otra pregunta que nos han hecho, y sí ya son de las nuevas preguntas. Tenemos aquí a un caballero. Buenas tardes, hermano Jimmy. Te habla Jaime Benítez de acá de Norte Carolina, Winston-Salem, Estados Unidos. Y mi pregunta es, ¿cómo descubrir si estamos haciendo la voluntad de Dios o cómo saber si estamos respondiendo al llamado que Dios nos ha hecho en nuestra vida? Muchas gracias, esperaré su respuesta y que Dios me los bendiga grandemente a todos. Bueno, hermano Jaime, qué bonita pregunta la que tú me haces. ¿Cómo descubrir la voluntad de Dios? Saber que estamos haciendo la voluntad de Dios. Pues el discernimiento se dice fácil, pero no es fácil. La carta a los Hebreos dice que necesitamos formarnos. Primero, apóstol Pablo lo dice en la carta a los Efesios, capítulo 4, llegar a la estatura de Cristo para no ser zarandeados por cualquier viento de doctrina. Esto es un poco parecido a la pregunta de la hermana anterior. Para no ser zarandeados por cualquier viento de doctrina a merced de la malicia humana y de la astucia que nos conducen al error. La carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 12 en adelante, dice, pudiendo ser ya maestros en virtud del tiempo, tienes que ser instruido nuevamente con alimento de niño. ¿Sí? Porque no estás facultado, no están ejercitadas en ti las facultades del discernimiento del bien y el mal.
San Pablo en el capítulo 12 de la carta a los romanos nos dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. ¿Y cómo se cambia la manera de pensar? A través de la adquisición de la sabiduría, del recto conocimiento. Si yo llego e impregno mi mente de basura, pues solo basura tendré. De eso es lo que voy a alimentarme. Entonces yo tengo que alimentarme de cosas que verdaderamente me edifiquen. Entonces San Pablo dice, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Así, dice en el versículo 2 del capítulo 12, así descubrirás cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces tendré la certeza de que estoy haciendo lo que Dios manda. Una vez yo preguntaba en un grupo en el que estaba predicando acerca de cómo descubrir si lo que hago o no hago es correcto. Y me decía una persona, levantó la mano y me contestó, pedirle iluminación al Espíritu Santo. Ok, está bien, hay que pedirle iluminación, pero esa iluminación, esas palabras que tiene el Espíritu Santo, ¿cómo entran en mi mente? ¿Cómo? Pues ya entraron en la iglesia. Y la iglesia me dice que para evaluar si lo que estoy haciendo es correcto o incorrecto, se requieren analizar tres cosas. El objeto, que es la acción en sí, que de por sí puede ser de una vez mala o de una vez buena. No hay que pelear, no hay que discutir más. Así de simple. Pero puede ser una acción que necesite un poco más de análisis. Y ahí es donde se presenta el segundo elemento. La finalidad de la acción. El para qué voy a hacer lo que voy a hacer. Y tercero, las circunstancias. ¿Qué circunstancias rodean al hecho del acto que voy a realizar? Si son las circunstancias las que me están obligando a hacer esto o no. Entonces, así podremos de alguna manera descubrir cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Tenemos otra pregunta. Tenemos una desde el extranjero también. Buenas tardes, hermano Jimmy Carranza. Mi nombre es Lía San Carlos de Sacramento, California. Y mi pregunta para usted es con respecto a estos tiempos de pandemia en que muchas personas se sienten muy agobiadas y muy abatidas por no tener trabajo o a veces enfermas o abandonados por sus amistades o familiares y pues ellos debido a su situación agobiante pues que hasta piensan en finalizar sus vidas. Pues yo quiero saber qué dice Jesús o la Biblia acerca de ese tema con respecto al suicidio. Gracias. Gracias, hermana. Mire que esta pregunta es ad hoc al tema que tocamos hoy en día. ¿Cómo hacer? Dijo un pensador, ahorita se me va el nombre de esta persona, que dijo, si tu vida es un martirio, el suicidio es un deber. Pues muchos le aplaudieron y dijeron, qué bárbaro, qué inteligente lo que dijo. Pues yo no le veo nada inteligente a esto, porque eso es darle conformismo a alguien que está sumido en esa condición de ausencia de la presencia de Dios. Lo que dijimos, el que prescinde de la presencia de Dios es una persona que está expuesta al miedo, al temor, al agobio, a la angustia, a la agonía. El suicidio es la muestra más clara de un estado agónico, donde nuestras cosas, nuestra vida se ha encerrado y ya no le veo otra salida más que acabar con mi existencia. Claro, hay que sumarle a esas condiciones ciertas enfermedades de orden psicológico que pueden catapultar este tipo de actos. La iglesia, ante estas acciones, es misericordiosa. Antes se pensaba que ni siquiera se les podía celebrar misa a un suicida,
Por supuesto, se creía que estaban condenados default, pero no. Ahora la iglesia ha cambiado su teología con respecto a ello y sí, ahora ya se les puede celebrar misa, se puede rezar por ellos. ¿Por qué? Porque no sabemos las causas ulteriores que les llevaron a cometer semejante acto. No sabemos las situaciones de agonía, de angustia que esta gente vivía. Por eso es importante, ante este tipo de situaciones, que nosotros los cristianos, los evangelizados, empecemos a acompañar a las personas sufrientes en su dolor y mostrarles la misericordia y el gran amor que Dios nos tiene. Ese es el camino correcto para alcanzar a estas personas con la sangre de Cristo. Jesús lo dijo. Ella me pregunta, ¿y qué dice Jesús al respecto? Jesús dijo, vayan y entiendan esto. Misericordia quiero, que no sacrificio. No está diciendo Jesús que no nos sacrifiquemos. No va a entender eso. Habla de la misericordia que debemos mostrar a los que sufren, porque no es la condición de ellos igual que nuestra condición. No sabemos las razones. Hace poco vi una noticia en El Salvador que una persona se había quitado la vida, había estado en un problema de enfermedad de alcoholismo, estaba en proceso de recuperación, parece que recayó y buscó el suicidio. Pues no sabemos lo que se llama vulgarmente la goma emocional, en qué consiste, qué siente, qué experimenta estas personas. Cuando una persona ha logrado mantenerse abstemio y luego cae, el bajón moral es más grande, es horrible. Jesús lo decía de esta manera, es como cuando de uno sale un demonio, pero este demonio regresa con 7 peores que él, y la condición para este era peor que cuando solo tenía uno. Entonces estas personas necesitan ser tratadas con misericordia y necesitamos anunciarles la buena nueva. Vamos a otra pregunta. Dice así. Buenas tardes, mi nombre es Mónica, soy de El Salvador y mi pregunta es, ¿por qué en el credo se dice que Jesús descendió a los infiernos? Wow, hermana Mónica, un saludo, Dios le bendiga. Esta pregunta es interesante y es un tanto difícil de contestar, pero igual la vamos a responder. Cuando se dice que Jesús descendió a los infiernos es porque en hebreo, Gehenna o Seúl son 2 términos que se utilizan para definir al infierno. Está el término Gehenna y está el término Hades. Ambas palabras significan en el español infierno. Gehenna, que es el lugar de tormento que decía Jesús, que el que se porta mal va a ser arrojado al Gehenna, al infierno. Pero también habla del Seol o el Hades, que se traduce en el griego, que es el lugar donde van a terminar los muertos, o el cementerio se llamaba infierno. ¿Por qué? Porque en algunas ciudades amuralladas había un lugar, una pila que ardía, donde se aventaban a los cadáveres, y ese se le llamaba Seol o Hades, el infierno. Ahora, ¿cómo distinguir en el español a cuál de los 2 infiernos fue Jesús? ¿Habrá ido Jesús al Gehenna? No, ¿cómo va a ir Jesús a ver al diablo? No fue ahí. Entonces, ¿dónde fue Jesús? Al lugar de los muertos, al sepulcro, al lugar donde habitan los muertos, al Seol, que se traduce por infierno. Pero en el castellano, para diferenciar el infierno del otro infierno al que fue Jesús, se dice los infiernos en plural. El diablo está en el infierno absoluto, pero Jesús está en los infiernos, uno de tantos, que son los sepulcros, los lugares de los muertos. A eso responde la parte del credo.
Igual que cuando hablamos del cielo y los cielos son cosas distintas. El cielo es el lugar donde habita Dios y los cielos es lo que vemos nosotros, el firmamento celeste. Esa es la diferencia. Y una última pregunta, nos vamos a tomar unos minutos más porque tenemos que orar. Ya que los hermanos nos colaboran mandándonos las preguntas, siento pena no responderlas, dice esta pregunta. Hola hermano Jimmy, le saluda Alexia Baños de Santa Ana. Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros como jóvenes para dejarnos envolver por el amor de Dios y cómo corresponderle? Bendiciones. Bueno, hermana Alexia, gracias por llamarnos y mandarnos su pregunta. ¿Cómo dejarnos envolver por el amor de Dios y corresponderle? Y está bien formulada la pregunta porque el amor de Dios ya está en medio de nosotros. Su amor se prodiga desde el momento en que murió en la cruz, entregando todo por cada uno de nosotros. Pero no podemos accesar a ese amor por la dureza de nuestro corazón. Y tú me preguntas, ¿cómo podemos hacer nosotros como jóvenes? Bueno, la palabra de Dios dice, acuérdate, joven, los días de tu juventud, de tu Creador, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Lo que sucede es que hoy en día muchos jóvenes están viviendo una vida muy superficial y a las cosas fundamentales las están trivializando. Incluso esa famosa generación llamada millennials ha puesto incluso en tela de duda todo el bagaje de conocimiento que los adultos hemos aportado al mundo, porque ellos traen otros nuevos conocimientos y conceptos, que no está mal, está muy bien, perfecto, pero tienen que entender que sus conocimientos no superan el conocimiento de antes. No se puede, no se puede. Es como que si yo, siendo psicólogo, obviara el conocimiento de Sigmund Freud. Ya Sigmund Freud, su psicoanálisis ya quedó superado. Desde que él empezó con sus tesis y todas esas cosas, ya quedó superado. Hay muchas cosas que ya no se usan y no se creen. Pero sin embargo, su metodología, su manera de hacer análisis, pues siempre es utilizado en nuestra fecha, en nuestra actualidad. Entonces, tenemos nosotros que abrirnos a ese conocimiento de Dios para dejar que su amor nos envuelva. ¿Y cómo corresponderle? Pues mostrándole lo que Dios más necesita. Y lo dice el catecismo, Dios tiene necesidad de que nosotros tengamos necesidad de Él. Dios necesita que nosotros le necesitemos. Y la muestra más evidente de la necesidad que tenemos de Dios es orando. Entre más seamos personas de oración, más le estamos diciendo a Dios, como dice aquel cantante John Carlo, te necesito, Señor. Por eso acudo a ti, por eso te busco en oración, por eso abro mi corazón a la luz de tu amor. Hola, soy Jimmy Carranza, bienvenidos a En qué creemos los católicos y gracias por mirarnos en televisión y por internet. Soy un converso a la Iglesia Católica por más de 30 años y desde entonces no he dejado de profundizar y conocer más sobre aquello en lo que realmente creemos los católicos. Creé este canal hace algunos años para poder propagar y difundir la verdadera fe que hay en nuestra Santa Madre Iglesia. Si tú quieres conocer también acerca de aquello en lo que creemos, únete a nosotros. Crea tu cuenta de Gmail. Aprieta el botón rojo para suscribirte y no olvides activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos algún contenido.
regálanos un like y coméntanos. Y recuerda, somos la iglesia que Cristo fundó. Somos la Iglesia Católica.